Buenas noches, hoy estamos a 21 de marzo del 2026. Estamos en el curso de Derecho Constitucional Mexicano. Mi nombre es Rosa Elvira Cedillo Villar, cedillo.rosa914@rcastellanos.ciudaddemexico.gov.mx es mi correo y vamos a empezar la sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a revisar el contenido del módulo 3. Este módulo se titula La Constitución Política de México, Elementos Orgánicos. Idealmente, este módulo lo debemos de concluir del 20 al 31 de marzo del 2026. Este módulo tiene dos actividades. La primera es un foro de reforzamiento titulado La Constitución de México es de todas y todos, y también una tarea auténtica. Les recuerdo los medios digitales de contacto. El primero es el correo electrónico cedillo.rosa914@rcastellanos.ciudaddemexico.gov.mx y el otro es el canal de YouTube. De manera rápida les voy a compartir lo que ya se encuentra disponible en el canal de YouTube. Si ustedes me buscan en el canal de YouTube, van a encontrar la lista de reproducción, ¿no? Si se van a playlist, la lista de reproducción de Derecho Constitucional Mexicano 2026. Aquí ya se encuentran todos los videos que hemos estado, digamos, en las clases sincrónicas que hemos estado realizando, ¿vale? Voy a regresar a la presentación. Ahora vayamos rápidamente a el foro y a la tarea auténtica. En el foro de reforzamiento titulado La Constitución de México es de todas y todos, ustedes tienen que realizar, voy a acceder a la plataforma para que vean cómo se accede a la plataforma. Entonces, aquí está, entro a mis cursos, Derecho Constitucional Mexicano. Recuerden que hoy estamos trabajando con el grupo 201. Entonces vamos aquí, estamos en el módulo 3, nos vamos al foro de reforzamiento. Este es el foro de reforzamiento, las diferentes facultades en el federalismo mexicano. Y las indicaciones es que ustedes deben discutir, bueno, primero revisar un material que es este. Le vamos a dar clic aquí para descargar el material. Y después ustedes tienen que analizar esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre las facultades exclusivas, residuales y concurrentes en el sistema federal? Tienen que responder esta pregunta. Sin embargo, recuerden que la estructura que les piden es que tiene que ser en estructura argumentativa, ¿no? Ahorita voy a poner el ejemplo de cómo es que ustedes tienen que revisar el ejercicio, realizar el ejercicio. Entonces, acá tenemos, no se preocupen, yo ya he modificado en su foro de planeación. Ustedes se van al foro de planeación, acá en este, del grupo 201. Acá lo descargan, bueno, primero lo visualizan, ¿no? Y lo descargan. En la actividad aquí les puse las dos ligas corregidas, ¿no? Porque yo sé que en la tarea auténtica, pues les va a ser más fácil consultar el archivo. Ahorita les voy a mostrar de la Biblioteca de Investigaciones Jurídicas. Entonces se los enlacé al material impreso, ¿no? Este es el mismo, solamente que acá ya tiene un enlace, digamos, definitivo porque está en la biblioteca del Instituto de Investigaciones Jurídicas. El otro enlace, que es el correspondiente a al documento del programa Habitat, es el que está teniendo problemas para funcionar. Entonces la plataforma
hay un error en el enlace, pero no se preocupen, lo único que tienen que hacer es copiar el título, y esta es una tesis. Entonces nos vamos a ir a buscar el título de la coordinación, y aquí está en el repositorio de las tesis UNAM. Aquí está la tesis, es el mismo autor, y acá pueden ver la organización de cada una de las tesis, y aquí está el capítulo 3, que es el que ustedes requieren para realizar la actividad. Ustedes pueden solamente descargar este capítulo 3, y ustedes le dan guardar y le van a poner que es de la página 88 a la 119. Acaba en la 119. Lo imprimen como un documento PDF y lo van a guardar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ya lo hice acá, y aquí está el documento de hábitat, aquí está, ¿no? Entonces, solamente descargué el capítulo 3, ya que es una tesis que se encuentra disponible en Tesis UNAM, ¿no? Si gustan, les pongo el enlace en el video, que es este, ¿no? Entonces, este documento es el que ustedes tienen que revisar para realizar su foro. Voy a regresarme aquí y deben de responder esta pregunta. Yo también ya les puse un ejemplo de cómo responder ese foro, ¿no? Aquí está, foro 3, ejemplo, y aquí lo hice con la ayuda o el auxilio de inteligencia artificial, ¿no? Aquí la pregunta que guía aquí recuerden que en la estructura argumentativa ustedes en su foro deben de tener una introducción, un desarrollo, todo esto después de del párrafo introductorio, ¿no? Este es el desarrollo. Ahí está. Después vienen los párrafos subsecuentes, donde estoy explicando las facultades residuales, las facultades exclusivas, las facultades concurrentes, y en esta ocasión, de esta forma, introduzco la conclusión, ¿no? Entonces, tengo introducción, desarrollo, conclusiones y las referencias, que son específicamente los materiales que fueron utilizados para responder este foro. Recuerden, el foro debe de tener una extensión entre 4 y 5 párrafos, y aparte de eso tienen que agregar 3 referencias de información confiable para que ustedes tengan completa la actividad del foro. Pero además de esto deben de realizar 2 réplicas a sus compañeros para que su actividad cuente como una actividad completa, ¿vale? Aquí recuerden, deben de al menos citar 3 fuentes de información. Mi recomendación para buscar información es que ustedes digamos, copien el tema principal, que son las facultades residuales concurrentes en el sistema federal. Visiten Google Académico, ahí está. Aquí está Google Académico, facultades exclusivas residuales y concurrentes en el sistema federal. Y acá van a encontrar, por ejemplo, esta que es acciones normativas del sistema federal mexicano. Aquí de limitación de facultades, me parece interesante este documento, entonces lo vamos a abrir. Y después, este es, me parece que un ejemplo bastante interesante, donde están las facultades concurrentes específicamente en el derecho a la salud. Y acá, por ejemplo, viene en la política pública, ¿no? Entonces, tienen 3 textos, ¿no? Este,
donde ustedes pueden analizar justamente todo lo referente, y esto es descargable. También aquí federalismo y derecho a la salud, ¿no? Que es un ejemplo práctico donde se aplica estas facultades exclusivas concurrentes y residuales. Y acá análisis de diseño de políticas nacionales concurrentes desde el federalismo, ¿no? Entonces también está disponible en línea, aquí lo pueden descargar y tienen 3 fuentes de información adicionales a la obligatoria, que es la del programa Hábitat, ¿no? Que es Coordinación Intergubernamental en México, el caso del programa Hábitat, ¿vale? Para que realicen su foro de reforzamiento. Después vamos ahora sí, a la tarea auténtica. En la tarea auténtica, vamos a seguir. En la tarea auténtica, les piden que ustedes revisen el texto del sistema parlamentario, que les dije que está en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y que realicen un cuadro comparativo entre 2 sistemas, el sistema parlamentario y el sistema presidencialista. Entonces, van a tener que hacer un cuadro comparativo y después, al final del cuadro comparativo, elaborar una reflexión. En esta reflexión, ustedes van a tener que analizar a la luz del sistema presidencialista y el sistema parlamentario, cómo ustedes resolverían el caso de Karen y la prohibición impuesta a ella por usar la hijab, tomando en cuenta que el Estado mexicano tiene la responsabilidad de garantizar la libertad religiosa y la diversidad cultural, así como se prohíbe la discriminación. Entonces, tienen que analizar el incidente crítico. A partir de este incidente crítico y del cuadro comparativo, analizar el caso de Karen, ¿vale? Esto entre 2 y 3 párrafos máximo, que abarque la reflexión, está perfecto. Aquí yo recomiendo para el uso del cuadro, para hacer el cuadro comparativo, les comenté que pueden hacer uso de la inteligencia artificial, en este caso DeepSeek. Acá yo ya realicé la tarea, ¿no? Le agrego el material de sistemas políticos parlamentarios, que es este que les compartí, ¿no? Que está en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. El autor es Ricardo Espinosa Toledo. Y aquí está, este es el documento, el mismo documento, pero este ya es una URL estable del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Bueno, entonces, digamos, lo descargo, le proporciono a DeepSeek el material y le digo, hola, ¿me podrías ayudar con base en el documento adjunto a elaborar un cuadro comparativo en el que detalles las diferencias y similitudes entre los sistemas parlamentarios y presidencialistas, ¿no? Acá me reconoce el documento, reconoce al autor y empieza a hacer el cuadro comparativo, ¿no? Fundamento y soberanía, ¿no? La soberanía reside en el Parlamento, la soberanía es una estricta separación de poderes, como es el caso de México, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, jefe de Estado y jefe de gobierno. Acá hay una dualidad, ¿no? El jefe de Estado y es el jefe de gobierno. En el sistema presidencialista, pues es solamente el presidente de la República. Origen y legitimidad del Ejecutivo, ¿no? Aquí en el caso de México, pues es electo de manera directa, ¿no? Y vienen todas las comparaciones. Después empieza a analizar algunas similitudes y digamos que la tarea de la comparación, el cuadro, queda salvada con esta parte, pero esa no es lo más importante, sino lo más importante es que ustedes lean la comparación, el cuadro comparativo y reflexionen. Ah, bueno, si entonces vivimos en un sistema presidencialista, entonces está dividido en ejecutivo, legislativo, judicial, hay una división de poderes. ¿Cómo voy a analizar entonces el caso de Karen, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si Karen es violentada, se le sanciona o se le prohíbe, mejor dicho, su derecho a recibir una educación, ¿no? Aparte se le discrimina, pues puede presentar, digamos, un amparo directo, ¿no?
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también puede presentar ante el órgano autónomo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que depende del Ejecutivo, una queja, ¿no? Entonces, yo voy construyendo qué recursos dentro de cada instancia del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial puede recurrir Karen para su defensa, ¿vale? Esa es la tarea más importante, que ustedes redacten una reflexión de 3 párrafos, ¿va? La parte de la automatización, en este caso del cuadro, pues lo pueden realizar con la ayuda de la inteligencia artificial. Bueno, después de esto vamos a pasar a, ya les conté cómo pueden hacer la tarea auténtica y el foro de reforzamiento. Vamos a pasar a analizar los contenidos de este tercer módulo, ¿no? Primero es importante, digamos, recordar que en el módulo 2 vimos la parte dogmática, o sea, para el análisis de la Constitución, los constitucionalistas dividen a la Constitución en 2 secciones, la sección dogmática y la sección orgánica. En este módulo 3 nos vamos a enfocar en el análisis de los elementos orgánicos, es decir, cómo se organiza de forma administrativa el poder en México, ¿no? Ahora, el Estado, bueno, nuestro país, que es un Estado-nación llamado México, de manera completa Estados Unidos Mexicanos, es una federación donde se encuentra compuesta por 32 entidades federativas, ¿no? A eso se le llama que somos una federación. Esta constitución, en el artículo 40, refiere que México es una república representativa, democrática, la forma de gobierno es democrática, la organización es federal y por lo tanto se encuentra compuesto nuestro país de estados libres y soberanos, ¿no? Que por decisión han decidido conformar un mismo estado-nación, en este caso Estados Unidos Mexicanos. Entonces, nuestro estado, obviamente, todo estado-nación, pues requiere un territorio, requiere una identidad, requiere una población, requiere tener una historia común, ¿no? Costumbres, una constitución. Entonces, para que nosotros podamos de alguna manera configurar una nación, pues la nación se define a partir de su naturaleza cultural, ideológica, idiosincrática, ¿no? Nosotros como mexicanos nos identificamos con determinados símbolos patrios, comportamientos, costumbres y formas de interactuar socialmente, ¿no? Eso nos da a nosotros el carácter de nación, ¿no? Cuando pensamos también en el nacionalismo, por ejemplo, siempre hacemos, o sea, referencia pues la bandera nacional, al escudo. Yo les puedo decir que si nosotros pensamos, pues vamos a referir a algún conjunto de leyendas o de historias nacionales, por ejemplo, cuando descubren a la águila devorando una serpiente, cuando los aztecas llegan a el lago de la Ciudad de México, ¿no? Y entonces ahí dicen que es el ombligo de la luna, ¿no? Esta es una leyenda, ¿no? Que ha pasado a través de la tradición oral, pero nos da una cohesión, nos identifica como nación, ¿no? Entonces, estos símbolos, como son el himno nacional, el escudo, la bandera, ¿no? Con sus 3 colores, ¿no? Verde, blanco y rojo, ¿no? Forman parte de la identidad nacional, ¿vale? También tenemos un gobierno que, como lo señala el artículo 40, pues es un gobierno, una forma de gobierno democrático. Se encuentra dividido en 3 poderes, en el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y eso hace que haya ciertos contrapesos, ¿no? En específico, en el caso de México, nuestro sistema es presidencialista. Ahorita vamos a ver más adelante qué significa un sistema parlamentario y un sistema presidencialista, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, que en los regímenes normalmente Montesquieu
habla de que para que un gobierno democrático logre tener contrapesos, pues teóricamente deberían haber una división de poderes en legislativo, ejecutivo, judicial, ¿no? Donde cada uno de los poderes fuera un contrapeso del otro, ¿no? Para que esto evitara ciertos actos de arbitrariedad, ¿no? Sin embargo, en la práctica, aunque esto en términos teóricos lo planteó Montesquieu, en la práctica se dan estos dos sistemas, ¿no? El sistema parlamentario o el sistema presidencial, ¿no? En ambos casos hay un poder que tiene mayor peso en la toma de decisiones, ¿no? En el parlamentario, el peso mayor lo tiene el legislativo, la Cámara, y en menor medida el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. El Ejecutivo se encuentra subordinado al Poder Legislativo. Esto pasa, por ejemplo, en Inglaterra o en Alemania, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay una mayor regulación del poder ejecutivo en el caso de un régimen parlamentario, ¿no? El peso en términos de la toma de decisiones lo tiene en mayor medida el Parlamento, ¿no? Y recuerden que, por ejemplo, en Inglaterra el Parlamento pues tiene la configuración de los diversos intereses de las clases sociales en Inglaterra, ¿no? En el caso del Ejecutivo, pues el peso, digamos, como que está cargado hacia el presidente, ¿no? Entonces el presidente a través de las secretarías de Estado, pues toma decisiones en términos de política pública y de alguna manera el Poder Judicial y el Poder Legislativo se encuentran subordinados al Ejecutivo, ¿no? Eso, cualquiera de estas dos organizaciones que se da en la vida real, pues hacen que eh, haya una mayor posibilidad, esto no quiere decir que se dé, pero hay una mayor posibilidad de que se cometan actos de arbitrariedad por parte del Ejecutivo sin la consulta del Poder Legislativo o Judicial o actos de autoridad que se cometan por parte del Legislativo y que afecten al Ejecutivo y al Judicial, ¿vale? Em, por ejemplo, de estas situaciones, de manera reciente en México ocurrió cuando se llevó a cabo la reforma del Poder Judicial, ¿no? Prácticamente fue una iniciativa que se incitó desde el Ejecutivo y a la cual, digamos, se pasó prácticamente la iniciativa en el Legislativo, ¿no? Aprovechando la mayoría en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y después se afectó a la configuración y cambió completamente la configuración del sistema judicial en México, ¿no? Ahora tenemos que esta división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, pues permite justamente que la organización administrativa del poder, ¿no? Y el ejercicio de la gobernabilidad y la gobernanza en este país. Entonces, el poder ejecutivo, pues, se encarga de implementar y hacer cumplir las leyes y tiene funciones de administración de gobierno a través de sus secretarías de Estado y sus órganos autónomos, ¿no? El poder legislativo en México, pues, se divide en dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Tienen como función principal crear leyes, ¿no? Y que estas leyes, pues, de alguna manera regulen la conducta en el país. Sí, Daniela, disculpa, no vi tu manita. No se preocupe. Bueno, ya tengo aquí una duda. Ujú. ¿El poder ejecutivo es tal cual el presidente? O sea, ¿es el único? ¿O Bueno, el me quedó jefe ahí del esa Poder duda? Ejecutivo, y acá por eso lo mencionamos, Ajá, el jefe del Poder Ejecutivo es el presidente, pero el ok. presidente no es, lo dice la Constitución, él es el jefe del Estado mexicano, es el jefe del Poder Ejecutivo, pero no trabaja solito, ¿no? Sino que de él dependen todas las secretarías de Estado. Entonces, están todas las secretarías de Estado y todos los órganos autónomos, ¿no? Entonces, digamos, desde la Secretaría de Economía, la Secretaría, por ejemplo, de Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda,
todas estas instituciones dependen del Poder Ejecutivo, o sea, le rinden cuentas al Poder Ejecutivo. Pero en el caso de México, por ejemplo, imagínate el tamaño, o sea, el tamaño en términos administrativos de instituciones que dependen del Ejecutivo. O sea, son todas las secretarías de Estado, todos los órganos autónomos y las empresas como lo es Pemex y CFE están a cargo del Ejecutivo. O sea, si lo viéramos como un ser humano gigante y sus ramitas, el poder ejecutivo es el que tiene mayor ejercicio de poder en México. No sé si con esto se entienda qué abarca el poder ejecutivo. Y Sí, todos, o sea, todas las secretarías de Estado, el Banco de México, el INEGI, le rinden cuentas al presidente. Porque digamos que el jefe de Estado es el presidente, ¿no? No sé si con esto ok. haya quedado un poquito más claro. Sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, yo ya leí todo el contenido y sí vi que teníamos como que muchas ramitas, por ejemplo, del Poder Ujú. Ejecutivo, así como lo menciona, ¿no? Le rinden cuentas a diferentes, no sé, como la CFE, el INE, y después del INE, de ahí, bueno, por poner un ejemplo, rige de otras ramitas más abajo y otras ramitas más abajo, entonces sí, ahí me confundía un poco. No, 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 o sea, todo eso, por ejemplo, si nosotros vamos a la Constitución, que es una muy buena duda, nosotros vamos, bueno, yo la tengo descargada, pero nada más voy a mostrar ahorita para que se vea cómo, de dónde la saco, que siempre es de las leyes federales, ¿no? Pero yo ya la tengo muchas veces descargada por el curso, ¿no? Entonces abro mi Constitución, ahí va la Constitución, ahí creo que ya la cerré sin querer queriendo. Aquí está, ¿no? Esta es la Constitución y ya la descargué, está en mi documento. Y nosotros le damos control F, es control B, disculpa, que es buscar, y le voy a dar poder ejecutivo, ¿no? Y acá, ahorita vamos a ver el poder ejecutivo, ¿no? Aquí está, y acá en toda donde está definiendo, primero es el artículo 28, ¿no? Y aquí todo lo que es la conformación del Estado, que abarca el Estado, que es, o sea, una nación, todo eso lo comprende el artículo 28. Y acá el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de dependencia encargada de conducir y supervisar la política energética, ¿no? Ahí es solamente una función del Poder Ejecutivo. Eh, y Poder Ejecutivo Federal, ¿no? Aquí habla sobre la división de poderes, el artículo 41. Esa división en Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pues justamente está hablando de esto ya en el artículo 41, ¿no? Y si nosotros vemos el nombre del título segundo, porque recuerden que el título primero y el capítulo primero es de los derechos humanos y las garantías, el capítulo 2 se llama de la soberanía nacional y de la forma del gobierno. Entonces, todo el capítulo primero del título segundo se refiere justamente a cómo, primero, qué se entiende por soberanía nacional, digamos, qué incluye lo que nosotros llamamos nuestro Estado-Nación, en este caso México, la división de poderes y nuestra organización en una federación que se justifica a través de un pacto federal, ¿no? Eh, Acá pues viene todo lo referente al poder ejecutivo, legislativo y judicial, y después vienen todas las dependencias que dependen del ejecutivo, ¿no? El Instituto Nacional Electoral y cada artículo de la Constitución. Después eh, vienen todas las dependencias nombradas en la Constitución que dependen del ejecutivo. Entonces, si nosotros incluso quisiéramos hacer un mapita mental sobre todas las dependencias que dependen del Ejecutivo, pues tendríamos que ir dándole seguimiento a cada uno de los artículos. Hasta aquí, por ejemplo, en el apartado B y el apartado C, habla del Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque es a través, o sea, el Instituto Nacional Electoral tiene o sea, depende del Ejecutivo, ¿no? Es un órgano autónomo que depende del Ejecutivo, pero sin él no se podrían operar las elecciones. Entonces, sin elecciones, nuestro
nuestra forma de gobierno no sería democrática, ¿no? Sí, Por entonces se eso. busca tener como una imparcialidad, ¿no? O sea, que no, el gobierno no influya en el voto de cada ciudadano, ¿no? Sin embargo, si ves actualmente, por ejemplo, en la reforma que se estaba intentando hacer, que se paró para disminuir el número de plurinominales y todo ese rollo, eh, y la disminución, digamos, que por eso mismo se paró, de la autonomía del Instituto Nacional Electoral, porque justo para que se preserve el funcionamiento de la democracia, pues se necesita un órgano autónomo que pues permita llevar a cabo las elecciones y no haya como una, o sea, como Sí, que la balanza. la balanza no esté cargada, ¿no? Entonces, bueno, de ahí vienen desde ese artículo para abajo, viene, por ejemplo, el otro es el Secretariado Ejecutivo, que es para todas las cuestiones de seguridad eh, y de referente a eso. Y después de esto, vienen mencionados más, cada uno de los apartados definen cada una de las secretarías de Estado, las funciones de las secretarías de Estado, ¿no? Y de los organismos que dependen del Ejecutivo. Entonces, eh, pues básicamente todo el funcionamiento eh, en, en términos de extensión, o sea, de las ramitas que dependen del Ejecutivo, es mucho más grande que el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Por eso vivimos en un régimen presidencialista. Ok, entonces como tal a grandes rasgos, en este bloque vamos a ver hasta qué las limitaciones, ¿no? De cada poder. Exacto, las limitaciones si tienen que revisar, por ejemplo, la Constitución, o sea, lo que estoy haciendo ahorita yo, eh, decir, bueno, acá tenemos la división de poderes, ¿no? Y ahora aquí viene el poder legislativo y viene como se a los 300 diputados, que era la reforma que te estoy mencionando que se quería hacer. Se quería modificar el artículo 52 para cambiar la configuración de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ¿no? El número de diputados, en específico los plurinominales. Entonces, pero acá, en el capítulo 3 que habla sobre el poder legislativo, pues ya viene cómo se organiza el poder legislativo. Esto es todo el poder legislativo, ¿no? Y después, por ejemplo, si vamos a acabar este capítulo, acá vienen todo lo, o sea, absolutamente todo lo del poder legislativo, ¿no? Capítulo 3. Ahorita vamos a llegar al siguiente capítulo, que es, esta es la función, pero este es dentro del capítulo 3, hay una sección, cuáles son las funciones de digamos, del Congreso y del presidente cuando se quieren mandar las iniciativas de ley. Las iniciativas de ley pueden ser mandadas por el presidente o por la Cámara de Diputados y los senadores y de manera muy pequeñita, este, iniciativas ciudadanas, ¿no? Aquí esto se reformó en 2012 cuando se le intentó que se propusieran iniciativas de ley a través de los ciudadanos, pero eh, pues es muy difícil conseguir, por ejemplo, por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores, pero el 0.13, o sea, si lo ponemos 0.13% de un total de casi un padrón de 80 millones de habitantes, pues imagínate lo que implicaría lograr que eh, alrededor de 10 millones de personas, que serían, no, serían como 13, no, como, sí, como 6 millones de personas que tuvieran credencial eh, pudieran firmar y aprobar la iniciativa para meter una iniciativa, ¿no? Entonces, ahí la iniciativa ciudadana pues nació como media amarrada porque realmente pues está complicado juntar esa cantidad de firmas para lograr una iniciativa que provenga de los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, Sí, sí, claro, yo creo que más lo hicieron como el gobierno de, ok, sí te escucho, pero hasta ahí. ajá, exacto, ¿no? O sea, pero bueno, ahí está, o sea, ahí está cómo se hacen las iniciativas de ley. Y bueno, acá cuando es que debe de ser promulgado, si, promulgado por el Ejecutivo, o sea, después de haber sido discutido en las cámaras cualquier iniciativa de ley, en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores,
tiene que ser mandado al Diario Oficial de la Federación y aprobado por el presidente para que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, eh, todo eso, el proceso de creación de las leyes, está en la sección 2. En la sección 3 vienen las facultades del Congreso. Después de esto, viene la parte del Poder Judicial y aquí seguimos, bueno, seguimos leyendo toda la Constitución porque básicamente es revisar el resto de la Constitución, eh, todo lo que vamos a ver en este módulo. Y viene lo que ya la división de las secretarías de Estado, que es a lo que iba con el Poder Ejecutivo, ¿no? Mira, aquí vienen, ya empiezan. Todas estas secretarías, el presidente de la República tiene que nombrar a los titulares de cada una de las secretarías de Estado, ¿no? Y a la Defensa Nacional y Marina. Entonces, la cantidad de instituciones que dependen del Ejecutivo, en términos de burocracia, pues es inmensa, ¿no? Por eso el Poder Ejecutivo tiene mayor, ¿cómo podemos decirlo? En términos del ejercicio de poder, Peso. peso, Ujú. ajá, tiene mayor peso en el Estado mexicano, ¿no? Entonces, aquí ya viene en el capítulo 3 el Poder Ejecutivo, y acá, que es a donde quería llegar, ¿no? Vienen los requisitos para ser presidente, pero vienen cada una de las secretarías de Estado que dependen del Ejecutivo, ¿no? Y que, pues, son, bueno, aquí la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, ¿no? Em, y por eso las Fuerzas Armadas, ¿no? Recuerda que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pues es el presidente, ¿no? Entonces, y eso, por ejemplo, también tiene una historia, porque decían cuando se termina la Revolución Mexicana, decían que la persona, o digamos, la persona que controlara al ejército, pues básicamente controla al, al Estado, porque recuerda que también el presidente, cuando tú emites tu voto, le das la posibilidad de que en última instancia ejerza la coacción de la violencia física, ¿no? Entonces, en términos prácticos, pues eso implica que en última instancia, pues pueda echar mano del ejército para controlar alguna situación o alguna cuestión donde se ponga en riesgo el orden en México, ¿no? El orden social en México. Entonces, justo todo esto, porque algunos estudiantes dicen, ah, profesora, pero es que eso no lo dice en la Constitución. Y tú dices, no, 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 todo, absolutamente todo, o sea, cómo funciona la Secretaría de Hacienda, cómo funciona la ahora llamada Secretaría del Bienestar, todo, todo, todo está regulado en la Constitución, ¿vale? Bueno, Sí. entonces eso es lo que, bueno, le voy a poner no guardar. Nos vamos a regresar ahora sí a la presentación, que ya la perdí. Aquí está. Y básicamente por eso estamos en una organización donde, pues, la persona que más ejerce y realiza la toma de decisiones, pues es el presidente, ¿no? Eso trae diversos problemas, ¿no? Aquí, en el caso de la plataforma, les comentaba a tus compañeros que estaba como medio desactualizada, ¿no? Porque esto está, recuerda que Andrés Manuel López Obrador, pues, digamos, desaparece alguna de muchas de los organismos autónomos, en este caso esta parte, ¿no? Este, por ejemplo, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, la Comisión de Competencia Económica, ¿no? El Coneval, que es el órgano encargado de realizar la evaluación de la política pública, ¿no? Entonces, al desaparecer estos órganos, pues las personas, digamos, críticas a esta situación, lo que refieren es que se perdió, digamos, lo que desde los años 80 se venía impulsando,
que era el acceso a la información y a la transparencia en términos de la toma de decisiones del Estado, ¿no? Entonces, desaparecer estos organismos autónomos, que fue justificado en términos en términos presupuestales, ¿no? Porque pues se gastaba una gran cantidad de presupuesto en estos organismos, lo cual fue un argumento que sí, ¿no? Es válido, pero también eso disminuyó, por ejemplo, la rendición de cuentas de parte del presidente, ¿no? Por ejemplo, gracias al Instituto Nacional de Acceso a la Información, pues se supo escándalos como la Casa Blanca, ¿no? Eh, y al desaparecerlo, pues el acceso de los ciudadanos a Ya era la... limitado, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, bueno, pues esto ahí es como cambios que han modificado eh, la forma del ejercicio del poder, ¿no? Entonces, por eso algunos críticos pues dicen que ha aumentado la opacidad en términos de la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, otra de las críticas es que los megaproyectos, ¿no? Como fueron las refinerías, el Tren Maya, eh, Las farmacias. las farmacias, o sea, no hay posibilidad de acceder a la información, ¿no? A la transparencia de esta información. Y entonces, pues ahí hay opacidad en términos del ejercicio de los recursos que es parte bueno, todo esto son partes del presupuesto federal, ¿no? Entonces, em, pero bueno, esto está un poquito desactualizado, lo que está en plataforma. Y después acá, por ejemplo, justamente viene el papel de los órganos autónomos, ¿no? Si seguimos teniendo el Banco de México, que está en el artículo 28, la Fiscalía General de la República en el artículo 102, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se encarga de la protección y las quejas en materia de derechos humanos, el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto Nacional Electoral, y digamos que los que desaparecieron, pues fueron los de acceso a la información, ¿no? Que permitirían dar seguimiento al ejercicio presupuestal y la transparencia de los recursos, ¿no? Eh, Se perdió también el Instituto Federal de Telecomunicaciones, o sea, ya no es tal cual como un instituto. También, pues desapareció la Comisión Federal de Competencia Económica, que digamos, mandaba los lineamientos y recomendaciones en caso de que hubiera monopolios, ¿no? Y promovía este libre mercado y la libre competencia. Y el Consejo Nacional de Evaluación de Política Pública, ¿no? Que daba seguimiento a si los programas o las políticas sociales, los programas sociales, pues efectivamente atendían o no las situaciones de pobreza o, por ejemplo, eh, de violencia, ¿no? Porque checaba las reglas de operación de cada programa, le daba seguimiento y veía si efectivamente este programa cumplía con las metas o no. Al perderse, pues, este, digamos, este órgano autónomo, pues es más difícil darle seguimiento a todos los programas sociales implementados por el gobierno, ¿no? Ok, entonces prácticamente quitó algunos, Órganos ¿cómo dijo? autónomos. Ajá, órganos autónomos que prácticamente lo investigaban a él, ¿no? O sea, le podía dar la información a los ciudadanos y yo creo que se vio, no sé si atacado, su justificación en cuestión monetaria, digo, Ujú. no quiero entrar ahí como en si es buen presidente o no, pero ya ahorita con lo que pues me está mencionando, sí queda ahí en duda, ¿sabe? Es que más bien yo lo que diría en términos jurídicos, más que, o sea, en términos de presupuesto, hizo un recorte presupuestal, ¿no? Y disminuyó la cantidad de organismos autónomos, pero en términos de derechos, por ejemplo, los derechos de cuarta y quinta generación, en términos de Naciones Unidas, es que los ciudadanos tengan un mayor acceso a la transparencia de los recursos, mayor conocimiento de cómo se toman las decisiones, ¿no? Acceso a la información, que son los de cuarta y quinta generación. Y en esa materia, México sí retrocedió, ¿no? O sea, ¿por qué?
porque al desaparecer estos organismos autónomos que justo se encargaban de la transparencia, del acceso a la información y el seguimiento de la política pública, eh, pues la opacidad en términos de dónde se gastan los recursos, cómo se gastan los recursos, si los programas sociales están atendiendo o no a las poblaciones vulnerables, la forma en la que se plantean las reglas de operación, el decir, bueno, puedo meter una, digamos, un trámite de acceso a la información y las secretarías se tienen que ver obligadas a darme la información, porque eso es un derecho a la información que tiene todo ciudadano. Eso se perdió, ¿no? O sea, más allá de la cuestión de bueno o malo, más bien es un retroceso en términos del ejercicio ciudadano de los derechos. En este caso, de acceso a la información, transparencia y seguimiento a los programas sociales. Ok, Ujú. Entonces, eso es lo que, digamos, como que em, cambió, ¿no? En los dos últimos gobiernos. Con esto básicamente hemos visto que es el objetivo de la unidad, pues cómo se organiza el Estado en términos administrativos, que somos un sistema presidencialista, que digamos nosotros seguimos una forma, digamos, democrática, porque nosotros elegimos a nuestros representantes a través del voto directo. Esa organización de las elecciones, pues las lleva a cabo un organismo autónomo como es el Instituto Nacional Electoral, y esto permite que haya una división de poderes en 32 entidades donde al interior cada entidad federativa tiene un poder ejecutivo, legislativo, judicial y de manera voluntaria a través de un pacto social hemos decidido como nación vivir en una federación, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que se revisa en este módulo. También comenté, pero vas a ver el video después, pero lo repito, les di un ejemplo de cómo responder el, el foro. Recuerden que el foro debe de tener una estructura argumentativa. Entonces, en la introducción planteo que voy a responder, ¿no? Sustento con base en qué voy a responder, digamos, el fundamento constitucional. Todo lo referente a las facultades exclusivas, residuales y concurrentes se encuentra en el artículo 73 y 124 de la Constitución, ¿no? Después defino qué son facultades exclusivas, concurrentes y residuales, ¿no? Porque me está pidiendo básicamente la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre facultades exclusivas, concurrentes y residuales? Y esta pregunta la tengo que responder con fundamento jurídico, ¿no? Eh, y después ya formulo una conclusión, ¿no? De por qué es importante, por ejemplo, establecer la diferencia entre facultades exclusivas, residuales y concurrentes, en específico aplicado al caso de hábitat, ¿no? Porque recuerden que ustedes están analizando el caso de hábitat. También les comenté que el enlace del material no está enlazando, ¿no? Porque por algún motivo se desactualizó, pero esta es una tesis que está disponible en la UNAM. Entonces, si ustedes van aquí al contenido completo, pues ven la tesis y el material para analizar el caso del programa Habitat es el capítulo 3. Entonces, les voy a pasar el enlace, ¿no? Para que ustedes puedan acceder a la tesis para hacer ese ejercicio. Te lo paso a ti por el chat. Déjame encontrar nada más el chat. Por si te hacía falta el material porque no está enlazando, ¿no? Pero también lo voy a poner en el video. Creo que hay alguna pregunta, ¿no? Bueno, no, ok. Entonces, después de eso, también en la planeación, acá les dije que si ustedes revisan en la planeación, les puse el enlace que yo les recomiendo, ¿no? Y este enlace es del Instituto de Investigaciones Jurídicas para descargar el texto, Sistema Parlamentario Presidencial y Semipresencial,
ahí está el enlace, que es este documento, porque el enlace que les proponen para la tarea auténtica, eh, que es este, pues está medio o sea, medio raro en cómo funciona, pero este es un libro publicado ya em, por el IFE en su momento y que se encuentra resguardado ya en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y es el mismo, ¿no? Entonces, bueno, cualquiera que quieran ustedes consultar para hacer sus tareas, pues ya ahí está en la planeación y los dos enlaces se los voy a poner en el video de la sesión del día de hoy para que los contemplen. También les dije que la tarea del cuadro comparativo yo recomendaba que pueden tener auxilio de la IA, ¿no? Yo le puse aquí, subí el documento completo que descargué en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, o sea, lo localicé, lo descargo acá, pum, lo guardo, ¿no? Y después se lo adjunto aquí, este es el documento, y le dije, hola, ¿me podrías ayudar con base en el documento adjunto a elaborar un cuadro comparativo en el que detalles las diferencias y similitudes entre los sistemas parlamentarios y presidencialistas, ¿no? Que es básicamente la tarea auténtica, tienen que realizar un cuadro. Y acá vienen ya comparados en cada uno de los aspectos, entonces lo que ustedes tendrían que hacer es leerlos, modificarlos, tal vez ampliarlos o, digamos, o modificar un poquito el cuadro. Sustentarlos, ¿no? Exacto, sustentarlos, exactamente. Y después realizar una reflexión de 2 párrafos a 3 párrafos donde ustedes analicen el caso de Karen, que es la chica que, digamos, está cursando estudios universitarios, es discriminada por el uso del hijab y a partir de esta cuestión religiosa se le quiere evitar el acceso a la educación. Entonces, ustedes tienen que analizar de qué manera la defenderían, si a través, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es un organismo autónomo, y entonces ahí puede presentar el derecho de queja, ¿no? O tal vez puede hacer una iniciativa que diga un amparo directo o indirecto y presentarlo ante el Poder Judicial, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una violación a sus derechos constitucionales, ¿no? Derecho a la educación y artículo primero, ¿no? No discriminación. O puede, por ejemplo, eso sería la parte del Poder Judicial, o el legislativo, pues tal vez presentar una iniciativa de ley, ¿no? Ya viste que es posible, para que se prohíba todo tipo de este tipo de actos, no sé, una, una reforma, yo diría, si fuera por una iniciativa de ley ante el Congreso, pues yo lo que diría es que ella propusiera que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no solamente tuviera recomendaciones, sino que eh, tuviera sanciones, ¿no? Sanciones para poder detener y modificar todo acto de autoridad que lleve a la violación de algún derecho humano fundamental, ¿no? Porque actualmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos solamente tiene el recurso de queja y recomendación, ¿no? Y a veces no tiene sanciones y al no tener sanciones, pues a veces, pues nada más dicen las secretarías, pues qué padre, ¿no? Está tu recomendación, pero pues la vamos a considerar, ¿no? Pero no hay, Sí, no em, se llega como a que a algo, ¿no? exacto, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tienes que pensar cuando estés analizando el caso de Karen, ¿no? Cómo es que los diversos poderes podrían solucionar el caso de Karen, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ¿qué dificultades tiene, o sea, qué posibilidad tendría si viviera Karen en un sistema parlamentario a diferencia de un sistema presidencial, ¿no? Por ejemplo, en el sistema presidencial, pues tienes una menor cantidad de contrapesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si, si la comisión, que es un órgano autónomo, depende del presidente, entonces se entiende por qué solamente tienes la recomendación y el recurso de queja, ¿no? Porque, pues, si tuviera punitividad, pues le ampliarías
la restricción de actos de autoridad al Poder Ejecutivo a través de la comisión, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que se tienen que reflexionar. Y ahí escribir máximo 3 párrafos. El cuadro va con una reflexión de 2 a 3 párrafos. ¿Vale? ¿Tienes alguna pregunta, comentario, sugerencia sobre esto que hemos estado revisando? No, de hecho ya concluí la tarea auténtica, igual del Ujú. foro, entonces sí, no, hasta el momento no tengo problema. Ah, súper. Entonces, ¿y ya recibiste evaluación o o estoy pendiente en eso? No, me falta la calificación. Bueno, yo creo que muy probablemente mañana ya la tengas. Ah, súper, sí, muchas gracias. No, pues gracias a ti, Daniela. Gracias por conectarte. Me pongo a trabajar en la grabación de la sesión del día de hoy y la subo yo creo que en un ratito y les agrego las ligas a los documentos para que los tengan ahí en la grabación. Y pues gracias por conectarte, ¿no? A la sesión sincrónica. Y nos estamos viendo de que 8 días. Claro, sí, profesora. Vale, muchísimas gracias.